A ver, ahora sí voy a grabar. Cristino, está Cristino Flores, Felipe de la Rosa. Cristino ya falleció. Felipe de la Rosa vive. Eusebio Díaz vive. Y Nicolás de Jesús, quién sabe, medio vive. Y entonces esto es muy bonito porque esto tiene una introducción. Esta caja la diseñó mi hermano Ricardo y lo pirograbó. Y entonces tiene una introducción de Guillermo Bonfil Batalla, que ya también murió, que era amigo, y que era el director del museo, el primer director del Museo de Culturas Populares en Coyoacán. Y luego tiene un texto mío que se llama Héroes y Víctimas, que yo lo escribí para introducir esto, y hablo de cada uno de los artistas, ¿no? Entonces, estoy hablando de muchos artistas importantes, porque estos también son artistas importantes. Esto es de Cristino Flores. Él es el más viejo del grupo. Lástima que falleció porque yo lo quise muchísimo. Era un buen hombre. Sí, pues. Era un buen hombre y viajaba mucho. Sí. ¿Verdad? Sí. Eran parientes de Pablo y de Pedro. Vecinos, ¿no? Nada más, no eran parientes. Esta también es de Cristino, mira qué bonita está. Sí. Mira. No te lo muevas, Felipe. Luego viene esta que es de mi tocayo, de la Rosa. Él es místico, él siempre estaba religioso y tenía cosas en la cabeza de santos, de fechas, de ángeles, de fuego y todo. Y son dos obras las de él. Esta es la otra, que es muy bonita, pero esta no tiene márgenes. No. Okay. San Jorge y el Dragón. San Jorge y el Dragón, exactamente. Pero tiene unas cosas muy bonitas por aquí. Cuando las casas eran de palma, todavía todo Ameyaltepec era de palma. ¿Te acuerdas el problema que tuvimos para el barniz? Todo. Sí. Esto es de Eusebio, que es totalmente distinto. Aquí se ven dos personalidades totalmente distintas. Él es muy meticuloso, muy cuidadoso. Se tarda mucho para hacer algo. Ya casi ya no hace dibujos de Eusebio. Ya no ve bien. Sí, sí ve. Sí, ve. Todavía Pero ahorita ver esos le acaban de piecitos. encargar dos. Grandes. Sí. Mira qué precioso con los pescaditos. Pero sí dibuja muy bonito. No, hombre, ese es un buen. Es un órgano aquí. Al campo, el cerro. El cerro. Sí. Sí, sabe. No, es maravilloso. Ahora, esto es Qué lindo ese color. Esto es de Nicolás. Y Nicolás, ¿Y cómo consiguió ese tono? con la tinta. ¿Pero es desvanecida? No, al negro se le pone verde y amarillo y se saca eso qué porque esto es bonito. impreso. Pero tienes que ver de lo que es, porque es una maravilla. Este es un ataque del ejército. Hay violaciones, hay Sí, me acuerdo de esa carpeta. Sí. Y luego, Casita de palmitas. sí. Y aquí el soldado, aquí hay un hombre que se colgó, el soldado que se está defendiendo, la gente corriendo, saliendo de la casa, los juguetitos. No, esto fue asesinados, violadas, aquí están violando a la gente. Lo que hizo el ejército. ¿Qué trae tu mamá? Y esta es la Xochipitzagua, ¿no? Boda. La boda. La boda. Y traen todas las cervezas, vienen desde allá. Y aquí los cohetes rompieron el marquito, Eliud. Aquí los cohetes rompieron el marco. Y tiene marco nada más la parte de arriba, porque la parte de abajo no tiene. Están juntando a los niños de los dulces, ¿sí? Sí, el bolo. Están juntando así. La pareja está No, el recibiendo. pan, mira, antes se daba pan, ahora ya Sí, no. ya ahora no. ya no. Ahora daba pan con chiquihuites. Lo Sí. bailaban. Sí. Llegaba, entraba. Chocolate. Chocolate. Molía a la Ahora gente. ya no hacen eso. No, era puro, ya como para acá. Nunca vi eso de que daban bolo. El otro día Marta Pero me esto es muy contaba que en bonito. su tierra también, yo nunca lo vi. Porque este es el mismo dibujo, pero ampliado.
Y me lo encontré entre los papeles y ya lo volví a meter acá adentro. El de junto, Pablo, no sé, ya tienes. En este no, Ah. tengo otros guardados. Ajá. Sí, pero sí. ¿Qué dice ella? Esto, bueno, este es, exacto. Ese es cuántos se hicieron, quién los hizo, porque el papel lo hizo Enrique Xotenco. Sí, el año. Está muy bonito. El primer trabajo que se hizo en artegrafía, ¿no? ¿Cuál es ese? Es la primera gran, es el primer paso que dan los artistas de Ameyaltepec como artistas, es decir, ya no como como inditos artesanos o alguna mamada de eso, ya como artistas formados, importantes. Esta es la primera vez que sale algo. Esto fue un logro muy grande. Y esto se hizo con el dinero nuestro. Ellos no ¿Fotografías cobran. ya existían? Artegrafías con esto. Con eso existía. Con esto comenzó a existir artegrafías. Mira, esto se les